Acá esta noche, la verdad es que es un placer poder conversar entre correligionarios sobre estos temas. Es para mí también un placer estar acá con Carlos Pérez Grecia, con el que además de una militancia y una gran amistad, hemos hecho barbaridades juntos en el Comité Provincia. Hemos trabajado juntos y particularmente hemos trabajado juntos este tema de extinción de dominio. Nosotros, para analizar un poquito este tema en particular, pero después podemos conversar de todos los temas que ustedes quieran conversar, porque para eso estamos, para intercambiar ideas, opiniones sobre lo que quieran. Pero en particular este tema de extinción de dominio es un tema que a nosotros nos interesa mucho. Nos interesó particularmente, en realidad, hace ya unos 5 años, creo, 5 o 6 años, cuando muy preocupados por la situación, en realidad nosotros muy preocupados por la situación del narcotráfico, del crecimiento del narcotráfico en Argentina, nos pusimos a trabajar en esa dirección. Pusimos a ver qué era todo lo que se podía hacer para ir poniéndole límites al crecimiento del narcotráfico en el país. Y fuimos con Carlos Pérez Grecia y con algunos diputados del bloque de diputados nacionales a Salta, y con algunos senadores nacionales, entre ellos Gerardo Morales en ese momento, y estuvimos recorriendo Salta, estuvimos en la frontera, estuvimos hablando allí con organizaciones intermedias, estuvimos reunidos con la iglesia, estuvimos de alguna manera observando allí, en la propia frontera, cómo es el tema del ingreso de la droga en la Argentina. Y la verdad es que cuando se asegura que la droga en la Argentina, cuando se aseguraba ya en ese momento que la droga en la Argentina ingresaba por el norte sin ningún tipo de control, bueno, era absolutamente cierto, lo pudimos ver nosotros. Y además pudimos constatar la preocupación en ese caso de los salteños, de cuánto afectaba a la vida de la propia provincia ese ingreso de droga. Y después nos pusimos a estudiar el tema con la profundidad que pudimos hacerlo, y vimos en definitiva cómo se trasladaba la droga en el país, cómo llegaba a Córdoba, a Rosario, y cómo iba hasta que llegaba al Gran Buenos Aires. Y pudimos observar con muchísima preocupación el poder económico tremendo de los grupos vinculados con el narcotráfico. Poder económico que les permitía a estos grupos actuar en cualquier circunstancia. Es decir, que por más que existiera una acción penal sobre algunos de los integrantes de estos grupos, lo cierto es que semejante poderío económico les permitía seguir actuando con toda tranquilidad. Al punto que tenían comprado funcionarios de las fuerzas policiales, de las fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales, políticos, intendentes, el juez federal, el juez federal con el que estuvimos nosotros. Bueno, y la verdad es que pudimos ver con muchísima preocupación que a partir del poder económico que tienen estos grupos, del poder político que les daba ese poder económico, podían seguir actuando con total impunidad y podía en la Argentina darse el crecimiento exponencial del narcotráfico que se estaba dando. Advertíamos los de la provincia de Buenos Aires que esto inexorablemente se nos iba a convertir en un problema gravísimo en el Gran Buenos Aires, porque naturalmente el narcotráfico tiene su destino final en los grandes centros urbanos. Y la verdad es que por eso advertíamos que esto iba a ser un problema en el Gran Córdoba, iba a ser un problema en el Gran Rosario, iba a ser un problema también en otras ciudades como Mar del Plata, Mendoza, y iba a terminar siendo un problema muy grave en el Gran Buenos Aires. De hecho, esto fue así, la droga creció exponencialmente en el Gran Buenos Aires, como todos ustedes saben, es una situación muy compleja, que por otra parte potencia cualquier otro tipo de manifestación de inseguridad, porque la verdad es que con la presencia de tanta droga, tanta comercialización de la droga, genera, como todos ustedes saben, un crecimiento importante en las distintas manifestaciones de inseguridad y además hace más violenta la inseguridad. Entonces, todo este tipo de cuestiones
nosotros entendíamos que había que abordarlo digamos que había que tratar de ir al fondo de la cuestión y empezamos a estudiar el tema de extinción de dominio. Convencido justamente de que la mejor forma de terminar con el poder de los grupos vinculados al narcotráfico era terminar con el poder económico de los grupos vinculados al narcotráfico. Y por eso nosotros empezamos a estudiar el tema de extinción de dominio. Y por eso nosotros elaboramos, Carlos Pérez Grecia, y con la colaboración de un equipo importante de gente que trabajó en el gobierno de Raúl Alfonsín, vinculado con el tema de justicia, elaboramos un proyecto que presentamos de extinción de dominio que, como digo, estaba basado fundamentalmente o estaba inspirado a partir de esta situación del narcotráfico. Por supuesto que avanzamos en el tema no solo para el delito del narcotráfico, sino avanzamos en el tema de extinción de la propuesta de extinción de dominio para otros delitos como, por ejemplo, la trata de personas, el tráfico de armas y la corrupción. También incluimos allí el tema de la corrupción. Digo esto porque hubo otros proyectos también vinculados con la extinción de dominio, pero que surgieron del tema de la corrupción. En realidad el nuestro, como digo, surgió fundamentalmente a partir de tomar conciencia de lo que significaba el poderío económico del narcotráfico. Otros proyectos, algunos, por ejemplo, de Sergio Massa, otro de Lilita Carrió, presentados en la Cámara de Diputados, surgen más que nada a partir de la cuestión de la corrupción. También con un criterio, me parece a mí, absolutamente valedero, que es justamente, bueno, tratar de recuperar los bienes que, como consecuencia de la corrupción, determinados funcionarios y empresarios adquirieron a partir de lo que le robaron al Estado. Y entonces, naturalmente, tratar de recuperar para el Estado los bienes que perdió el Estado a partir de la corrupción. Siempre, en el proyecto nuestro, en los otros proyectos, el destinatario, en definitiva, de los bienes recuperados por la extinción de dominio es justamente el Estado Nacional. Obviamente que esto produjo todo un debate, fue un debate interesante en la Cámara de Diputados. A medida que fueron conociéndose cada vez más hechos de corrupción, fue tomando cuerpo la idea de avanzar en esta dirección y finalmente nosotros terminamos aprobando en la Cámara de Diputados de la Nación la ley de extinción de dominio, que, como digo, entonces abarca las distintas causales, digamos, desde la corrupción, la trata de personas, el tráfico de armas, el narcotráfico. Y la verdad es que, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, es un proyecto bastante bueno. Por supuesto, perfectible. Como todo proyecto, perfectible. Es un proyecto que, en definitiva, tiene como objetivo principal desarticular, en el caso del narcotráfico, el poder económico de los grupos vinculados con el tema, y en el caso de la corrupción, recuperar los bienes o recuperar parte de lo que, como consecuencia de la corrupción, perdió el Estado, ya sea nacional o provincial. La verdad es que, desde nuestro punto de vista, con el crecimiento exponencial de este tipo de delitos y de la corrupción en la Argentina en los últimos años, concretamente, perdónenme si acá hay alguno que no sea correligionario y que pueda adherir a otras posiciones políticas, pero la verdad, yo debo decirlo con toda claridad, en la última década del gobierno kirchnerista fue un verdadero desastre desde el punto de vista de la falta de control del narcotráfico, como estábamos diciendo, y como todos sabemos fue un verdadero desastre también desde el punto de vista de la corrupción. La corrupción contra el Estado fue un crecimiento exponencial y nos parece a nosotros que a partir de esa situación, como se fue agravando en los últimos años, toda esta situación hace que sea absolutamente necesario en la Argentina contar con un instrumento legal de esta naturaleza que nos permita, como digo, desarticular el poder económico y recuperar bienes en favor del Estado. Por eso es que lo aprobamos en la Cámara de Diputados,
Y por eso es que estamos reclamándole, lamentablemente, al Senado de la Nación que avance en aprobar un proyecto de esta naturaleza. El que se aprobó en la Cámara de Diputados, bueno, naturalmente tiene media sanción y está en tratamiento en el Senado, pero bueno, lamentablemente en el Senado de la Nación se está pensando en hacer algo distinto. Públicamente algunos senadores han manifestado que no están en todo de acuerdo con la media sanción que vino de diputados, que habría que modificarle algunas cuestiones, que habría que hacerlo un poco más. Según ellos, lo nuestro en determinado momento es demasiado audaz, probablemente en la media sanción. Según ellos habría que tener algunos reparos más. Nosotros en el proyecto nuestro, lo central del proyecto es que en definitiva lo que hace es dividir los caminos, la acción penal por un lado y la acción civil por otro lado. La acción penal, en definitiva, alguien que está vinculado con algún hecho de estos delitos a los que yo mencionaba, bueno, tiene una acción penal, en definitiva, porque tiene que enfrentar un juicio penal que lo condena por su actitud personal, digamos, pero nosotros separamos la acción civil de la extinción de dominio justamente para que no esté atada a los mismos tiempos y a las mismas necesidades de prueba de la acción penal, que naturalmente son más rigurosas, porque tienen que ver con la libertad de la persona. Nosotros diferenciamos y dijimos, no, que en este caso lo que tiene que hacer la persona o la organización sospechada de haber actuado de esta manera al margen de la ley, demostrar que la procedencia de los bienes que tiene o que posee no está vinculada con el crimen o con el delito. Nosotros trabajamos en esa dirección, convencidos que esto hace mucho más ágil el proceso y existen, por supuesto, resguardos. Aquel que pueda demostrar que los bienes que tiene son bien habidos, fueron adquiridos como corresponde, bueno, no tendrá el problema de la extinción de dominio. Ahora, aquel que esté, en definitiva, atravesando un proceso penal por algunos de estos delitos y no pueda demostrar que los bienes que tiene justamente están adquiridos como corresponde, bueno, tiene ahí se hace posible la acción de la extinción de dominio. Nosotros avanzamos en esta dirección porque, como digo, también estamos muy preocupados por toda esta situación. Miren, yo les puedo poner algunos ejemplos concretos que todos conocemos de ahora, de estos días. Digamos, nosotros tenemos al señor Lázaro Báez, que está preso y que sigue disponiendo de sus bienes. Nosotros lo tenemos al señor en la ciudad de La Plata, al famoso señor Pata Medina, que todos ustedes habrán visto, que era dirigente de la UOCRA, y resulta ser que no sé qué cantidad de bienes posee. Y lo que saltó hoy. Y claro, bueno, y además las cosas que pasan todos los días, como esto que aparece hoy. Entonces, evidentemente, es necesario contar con un instrumento de esta naturaleza que nos permita ir resolviendo esta situación. Por eso es que, la verdad es que yo lo he dicho públicamente, lo digo, se lo he dicho a los propios senadores. A mí me parece muy bien que los senadores traten de trabajar mucho y hacer lo más prolijo posible, prolijar esta ley, trabajar, hacerla mejor, todo lo que quieran. Lo que no me parece que puede seguir pasando es que en la Argentina sigamos sin una ley de extinción de dominio. Eso me parece que a esta altura del campeonato, con las cosas que estamos viviendo, me parece que es realmente la verdad lo considero hasta una falta de consideración de parte del Senado de la Nación. Yo lo he dicho con toda claridad, lo hemos dicho con toda claridad, el Senado de la Nación tiene que asumir que acá tenemos un problema gravísimo que resolver con el tema del poderío económico de las mafias que existen en la Argentina.
En la Argentina existen mafias de distinta naturaleza y todas esas mafias poseen un fenomenal poderío económico. Y nosotros tenemos que ir por el poderío económico de esas mafias. No tanto. También es importante la recuperación de los bienes en manos del Estado, y es cierto que con esos bienes el Estado puede hacer muchas cosas. Es absolutamente cierto. Pero fundamentalmente porque hay que desarticular el poder que tienen las mafias en la Argentina. Y las mafias en la Argentina, las distintas características, han crecido de manera exponencial. Entonces me parece que nosotros tenemos que avanzar si queremos recuperar la seguridad, si queremos recuperar algún nivel de tranquilidad en la Argentina, si queremos estar liberados de estar presionados permanentemente por estos grupos mafiosos de distintas características, nosotros tenemos que ser capaces de desarmar el poder económico que conservan estas mafias en este país. Y para eso lo que necesitamos es una ley de extinción de dominio. Nosotros necesitamos justamente destruir el poderío que tienen desde el punto de vista de la riqueza que han acumulado. Por eso digo, a mí me parece muy bien que el Senado de la Nación trabaje, que tome los recaudos necesarios, que modifique la ley como le quiera modificar, pero no, lo que no me parece es que podamos seguir sin una ley, y también creo que sería un error muy importante de parte del Senado terminar aprobando una ley que en definitiva hiciera que esto fuera tan complejo que hasta tanto no se demostrara la cuestión penal y se probara la cuestión penal, bueno, hasta que no llegaran al fin del proceso penal no se pudiera aplicar la extinción de dominio, porque entonces lo que pasa, que es lo que ha pasado en otros países del mundo, es que la extinción de dominio prácticamente no se va a aplicar nunca. Entonces estamos en una situación complicada, sobre todo porque justamente a lo largo de toda la investigación penal los grupos mafiosos siguen detentando el poder económico. Esta es más o menos la idea con la que nosotros hemos trabajado. Ustedes saben, lo digo con toda sinceridad también, en el Senado de la Nación existen otros tipos de presiones. En el Senado de la Nación la verdad es que existen muchos senadores que representan a gobernadores de provincia que a lo mejor no tienen todas las cuentas muy claras. Entonces cualquier cosa que roza alguna cuestión vinculada con la corrupción, la verdad que la miran dos veces con lupa y empiezan a pensar y bueno, y se empiezan a preocupar por algún otro tipo de cuestiones. Repito, a mí no me parece, me parece bien que el Senado analice en profundidad estas cuestiones, pero creo que debería apurarse, debería aprobar una ley que nos posibilitara contar con ese instrumento que desde nuestro punto de vista es muy importante. El radicalismo en esto ha tenido una actitud firme, por lo menos en la Cámara de Diputados, no solo el radicalismo, la verdad, repito, por supuesto Lilita Carrió ha trabajado en la misma dirección, bueno, cuando estaba Margarita Stolbizer en la Cámara también trabajó en la misma dirección, y algunos sectores del peronismo, incluso Massa, también trabajó en un momento en esa misma dirección. Otros sectores del peronismo se opusieron, por supuesto. El kirchnerismo, en términos generales, se opuso a la sanción de esto. Incluso algunos llegaron a argumentar que estábamos al borde de violar la propiedad privada, digamos, como si fuera el tema de la propiedad privada. El hecho que nosotros respetamos, pero no consideramos que sea el derecho supremo de todas las cosas, ¿no? Así que me parece que, bueno, que el partido en eso ha tenido una actitud positiva, inteligente, responsable, y la verdad es que estamos esperando, como digo, que en el Senado terminemos con la ley lo antes posible. Nosotros vamos a seguir presionando en esa dirección, como corresponde. Y bueno, y yo y Carlitos y mis amigos estamos a disposición de ustedes para analizar este y cualquier otro tema que quieran esta noche acá.